Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar la parte que me corresponde de este seminario. Primero que nada, quiero darles unas palabras, en mi caso, como secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, el gremio que representa a los trabajadores docentes de la UBA. Unas palabras de felicitar a todos ustedes y a todos los docentes de la Universidad de Buenos Aires por el esfuerzo que estamos haciendo para mantener nuestras clases de manera virtual. Todos sabemos de las dificultades que eso conlleva, más teniendo en cuenta que no es que tuvimos un tiempo que se nos dio un mes, 2 meses, 3 meses para que nos adaptemos y que subamos a las herramientas tecnológicas que nos ayudan a las clases a- para hacer un proceso de adaptación, sino que fue lo que denominamos un proceso de emergencia, con lo cual de un día para el otro empezamos a dar nuestras clases para plataformas tecnológicas y bueno, ver que esta clase también será un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. La verdad que a mí me gusta más que hacer un monólogo, me parece que es mucho mejor una interacción donde entre todos vayamos aprendiendo, como decía Paulo Freire, el estudiante y los estudiantes y el docente aprenden juntos, todos aprendemos en las clases y bueno, lamentablemente esa interacción tan buena que es para el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora se ve un poco dificultada, así que bueno, igual intentaremos hacer esta clase también lo menos aburrida posible, porque todos sabemos además que la verdad que nos pasamos una gran cantidad de horas en plataformas tecnológicas. Yo les cuento que hace poquito estuve en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, donde participan los 57 rectores de las universidades públicas, en una reunión que duró 6 horas por Zoom, así que se imaginan que terminé con la cabeza quemada y la verdad que fue una reunión aburridísima, pero bueno, son cosas que uno tiene que llevar adelante y bueno, así que me parece que tenemos que tratar de hacer todos respetando nuestros derechos, haciendo cumplir con nuestros derechos, haciendo cumplir el convenio colectivo de trabajo y las leyes vigentes, me parece, porque tampoco podemos permitir que estemos las 24 horas del día conectados y trabajando sábado y domingo. Me parece que tenemos que hacer cumplir nuestros derechos, pero también es importante que hagamos un esfuerzo para mantener viva esta universidad pública de calidad e inclusiva de la cual todos estamos orgullosos. Bueno, yo siempre empiezo mi clase haciendo la siguiente pregunta. Yo creo que cada uno de ustedes ha ido alguna vez, se ha alojado en algún hotel y bueno, al momento de alojarse le dan una planillita donde tiene que poner su nombre, su apellido, su DNI y le preguntan su profesión. Y seguramente ustedes recordarán lo que habrán puesto. Uno habrá puesto arquitecto, otro médico, otro habrá puesto ingeniero, bueno, la profesión de ustedes. Alguno hasta puede llegar a que ponga investigador o que ponga docente. Pero la verdad que nunca he escuchado en una clase que alguien diga puso soy docente universitario. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos un bajo sentido de pertenencia a nuestra profesión. Y eso tiene que ver, bueno, con que hay por un lado una gran cantidad de docentes universitarios que ejercen la profesión de manera liberal al mismo tiempo que son docentes universitarios o que trabajan en otro lado como trabajadores además de ser docentes universitarios. Y esto siempre aclaro, nosotros somos trabajadores docentes universitarios porque obviamente cobramos un salario y tenemos derechos reglados por nuestro convenio colectivo de trabajo, igual que cualquier otro trabajador. Tenemos derechos y obviamente también tenemos obligaciones. Y esto pasa a veces también con nuestra profesión, que, como digo, a diferencia de otras profesiones que llevan años de proceso de sindicalización, de ello tomemos ejemplo la Unión Obrera Metalúrgica, los trabajadores gráficos, los trabajadores camioneros,
donde, a ver, no tienen duda de lo que son. Un camionero es un camionero, un colectivero es un colectivero. Y cuando le preguntan es eso. Y tienen por ahí sindicatos mucho más poderosos, con muchos más años de actuación. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, nos pueden parecer estos dirigentes gremiales mejores o peores, pero hay una tradición de muchos años. Y en el caso, me parece, de los universitarios, todo lo que tenga que ver con la sindicalización y con reconocer a los trabajadores viene a posterior de la recuperación de la democracia por todos los argentinos en el año 1983, con lo cual es todo mucho más nuevo, mucho más novedoso y mucho más en construcción. Y ahora en estos momentos de pandemia y de virtualización en la emergencia, también vemos que los límites de nuestro trabajo docente son mucho más difusos a diferencia que otros trabajadores. Volvemos al caso de un trabajador que desempeñe su trabajo, por ejemplo, en una empresa, en una fábrica de autos. Ese trabajador sale de su casa, va en el transporte público, ingresa a esa fábrica de autos, trabaja 7 horas, ese es su horario de trabajo, ficha cuando entra, ficha cuando sale, se va a su casa y en su casa no hace nada más de su trabajo. Un colectivero va, hace lo mismo, trabaja en el colectivo, da vueltas en ese colectivo, cuando se termina su trabajo, se va a su casa y ya no trabaja más. Veamos algo más cercano, el caso de los trabajadores no docentes, ¿no? Los que son hermanos en nuestro trabajo, que compartimos nuestro espacio laboral. El trabajador no docente llega a su unidad académica, ficha, trabaja sus 7 horas, puede hacer más, menos, pero esas 7 horas tiene que estar en su unidad académica. Puede cumplir más responsabilidades, menos responsabilidades, distintos trabajos, pero son 7 horas que está en su unidad académica, ficha, y después se va a su casa y no trabaja más. Tiene un horario, como es obvio, tiene un lugar a donde va a trabajar, va a una determinada oficina y de lunes a viernes va a esa oficina todos los días. El caso del trabajador docente que encontramos. Sí, vamos, damos clases en un aula, en un determinado horario, que no es el mismo para todos. Unos dan clases de 7 a 9 de la mañana y tenemos los turnos últimos del 9 a 11 de la noche, con lo cual hay una dispersión horaria enorme. Bueno, damos nuestra cantidad de clases de horas presenciales frente a los alumnos, pero después, ¿qué pasa? Después tomamos exámenes o parciales y tenemos que hacer el texto de esos exámenes o parciales, tenemos que corregir esos exámenes o parciales, tenemos que preparar nuestras clases. ¿Y eso dónde lo hacemos? En general no lo hacemos en nuestro ámbito laboral, y mucho menos en el aula donde damos clases. Y eso significa que gran parte de nuestro trabajo lo hacemos en nuestras casas. Nos sentamos frente a nuestra computadora o frente a nuestro celular y elaboramos los parciales, agarramos las hojas y las corregimos. Muchas veces, a veces, incluso lo hacemos, no sé, en un bar tomando un café. En este sentido también muchos conocemos reuniones de cátedras, que como obviamente no hay un espacio físico en las unidades académicas para hacerlas, se terminan haciendo las reuniones de cátedras en un bar. Y eso es muy distinto de lo que pasa con otros trabajos, y donde le preguntamos a un docente, en la presencialidad, ¿cuántas horas trabajó? Yo creo que ninguno de nosotros sabe decir exactamente cuántas horas trabajamos en una semana. Porque nadie se agarra su reloj o su celular y mide el tiempo. Ahora empiezo a corregir, agarro, pongo el cronómetro, termino de corregir, bueno, hoy corregí 1 hora y media y lo sumo a las 2 horas que di clase y después me agarro y me pongo a leer un trabajo de investigación para la clase siguiente y mido de vuelta el tiempo y mido media hora, no. La verdad que no sabemos cuánto tiempo le dedicamos a nuestro trabajo como docentes. Y eso, insisto nuevamente, en la presencialidad.
Por eso los límites entre el trabajo y el descanso, que todos los trabajadores o la mayoría de los trabajadores lo tienen muy marcado, en el caso de los docentes universitarios no lo tenemos marcados. Es un límite bastante difuso entre lo que trabajamos y lo que tenemos de momentos de ocio. Obviamente con esta pandemia se extendió mucho más las horas de trabajo virtual, ¿no? O sea, prácticamente hoy todo el trabajo que tenemos es trabajo virtual, con lo cual obviamente esto le trae una complejidad mucho mayor a este trabajo tan difuso que tenemos los docentes. Y esto, bueno, me parece que esa diferencia que tenemos de nuestra profesión le trae complicaciones a todas las discusiones que tenemos nosotros en nuestros derechos como trabajadores docentes. Y ese grado de flexibilidad que a veces es positivo, porque la verdad es bastante, no va a ser muy académico lo que yo diga, pero es bastante hinchapelotas, obviamente, tener que cumplir con un horario y tener que estar todos los días exactamente a una determinada hora y irse a determinada hora. Es mucho más lindo, entre comillas, tener un horario flexible, donde más allá del horario de clases presencial, que obviamente uno tiene que cumplir el horario, uno tiene la flexibilidad de corregir los exámenes más o menos cuando uno quiere, con determinado lapso de tiempo, o contestar los mails en determinado lapso de tiempo, o estudiar en determinado lapso de tiempo. Pero también tiene la complejidad, obviamente, que a veces terminamos trabajando más horas de la que nos corresponde, terminamos teniendo gastos de comprarnos nuestra computadora, que termina siendo una herramienta de trabajo, de gastarnos en electricidad en nuestros hogares, de gastando conectividad y gastando datos en nuestros celulares y en nuestras computadoras, que lo pagamos obviamente de nuestros ingresos, a diferencia de otros trabajadores que utilizan la computadora y la electricidad en su lugar de trabajo y entonces no tienen ese gasto. Esto obviamente todo se multiplica en el estado de pandemia, donde obviamente hacemos todo de manera remota o no presencial. Y bueno, esta situación creo que un poco viene para tener una mayor permanencia en el tiempo. Creo que todos somos conscientes de la que la pandemia va a durar y que cuando se recupere la presencialidad, obviamente no va a ser lo mismo. Va a haber que mantener un distanciamiento en las aulas, va a haber que tener menos cantidad de estudiantes por aula. Esto va a implicar que vamos a ir a un sistema híbrido, por lo menos este año y el año siguiente, donde parte de los contenidos se van a dar virtual, partes de los contenidos se van a dar presencial y después los exámenes se tomarán en base a este modelo híbrido. Y bueno, esto me parece que nos está dando un desafío más que importante en nuestra labor como trabajadores docentes. Otro tema que también estos seminarios es cómo se desarrollan las leyes laborales para los trabajadores docentes. Todas las leyes laborales dan un marco normativo que después hacen que entre los empleadores y los trabajadores haya un proceso de discusión de paritarias a partir del cual se elabora un convenio colectivo de trabajo, que es el que reglamenta el trabajo para un determinado sector de trabajadores. Para ir a un ejemplo muy fácil, se junta el sindicato de camioneros con las cámaras empresarias que representan, valga la redundancia, a los empresarios, a los dueños de los camiones, y estos dueños de los camiones que se reunidos en las cámaras empresarias, que es la entidad gremial representativa de los empresarios, se junta con el sindicato de camioneros que representa a los trabajadores y en base a las discusiones entre ellos, con el Estado que hace de mediador,
a través del Ministerio de Trabajo, llegan a un acuerdo y en ese acuerdo se redacta un convenio colectivo de trabajo donde figura las condiciones de trabajo, las obligaciones y los derechos, en este caso de los trabajadores camioneros, y los salarios para los trabajadores de ese sector. Ahí yo siempre digo que es tan importante o más importante los derechos que otorga un convenio colectivo de trabajo que los derechos que uno adquiere salariales. ¿Por qué digo esto? El salario, como sabemos en nuestro país, que además hemos vivido muchas crisis inflacionarias, todos los años discutimos en paritarias nuestros salarios. Desde el año 2003, con Néstor Kirchner como presidente hasta el presente, todos los años venimos teniendo paritarias. Pero bueno, estas paritarias hace que uno un año le pueda ganar a la inflación, otro empatar, otro perder. Obviamente uno siempre trata de ganar la inflación, pero el salario siempre va variando. Cuando uno firma un convenio colectivo de trabajo, firma un piso de derechos que no se pierde más allá de cómo vaya la economía. Por eso la importancia del convenio colectivo de trabajo. En el caso de los docentes universitarios, el proceso de la firma de un convenio colectivo de trabajo es mucho más complejo porque en este caso la cámara que agruparía a los patrones es el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que nuclea a los rectores de las 57 universidades públicas nacionales, donde por la autonomía universitaria las universidades no tienen la obligación de cumplir con los reglamentos que otorga el CIN, sino que cada universidad tiene que adherir y delegar la representación en el CIN. Y la representación de los trabajadores, en el Estado se da que puede haber varias representaciones sindicales. A diferencia de lo que pasa en el ámbito privado, que está el sindicato de camioneros, la Unión Obrera Metalúrgica, la UTA para los colectiveros, o sea, cada sector de trabajadores tiene un solo sindicato, hay una pluralidad de sindicatos y en el caso de los docentes universitarios tenemos 6 sindicatos que somos los que firmamos la paritaria nacional. En el caso nuestro, ADUBA es el sindicato de los docentes de la UBA, que está adherido a la FEDUM, y la FEDUM a nivel nacional es uno de los 6 sindicatos que participa de la paritaria nacional. Con lo cual también es mucho más compleja la representación de los trabajadores para firmar esa paritaria. A su vez, una vez que se llega al consenso a nivel nacional para ese convenio colectivo de trabajo, cada universidad debe adherir a la firma de ese convenio colectivo, por esto que decía antes que el CIN, las resoluciones que toma, no son obligatorias para las universidades públicas. Entonces, para agregarle un poco más de complejidad, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo para todas las universidades nacionales, pero como la Universidad de Buenos Aires no adhirió a ese convenio nacional, hay un convenio específico de la Universidad de Buenos Aires que ha sido firmado entre las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Docentes de la UBA, ADUBA, que es el único gremio docente de la Universidad de Buenos Aires que tiene personería gremial y puede firmar convenio colectivo de trabajo. Acá también aclarar que el reconocimiento gremial que da el Ministerio de Trabajo, hay un primer paso que es la inscripción gremial, que cualquier grupo de trabajadores puede juntarse y solicitar al Ministerio la inscripción gremial, con lo cual en cada universidad puede haber varios sindicatos con inscripción gremial, pero a solo uno se le otorga la personería gremial, que es el sindicato más representativo, que tiene que tener la mayor cantidad de afiliados que los otros gremios y más del 20% de la totalidad de los trabajadores adheridos a ese sindicato. Con el cual en el caso de la Universidad de Buenos Aires también tenemos un solo convenio colectivo para los trabajadores docentes de la Universidad de Buenos Aires. Ahí para los que quieran acceder al convenio, yo siempre reparto los convenios en las clases, pero como en este caso no lo vamos a poder hacer, en la página web de la FEDUM pueden acceder al convenio colectivo nacional y en la página web de ADUBA pueden acceder al convenio colectivo de la
Universidad de Buenos Aires. Ahí comentarles que también en estos convenios colectivos de trabajo, hoy estamos discutiendo dos capítulos que ustedes van a ver que faltan. Uno es el respecto a la igualdad de género, que en el momento que se acordaron los convenios, hace ya varios años, era un tema que no estaba en debate en la sociedad. Hoy, por suerte, gracias a la movilización que han hecho sobre todo los colectivos de mujeres, el Ni Una Menos y distintos grupos de mujeres, hace que hoy ese tema esté fuertemente en discusión y estamos discutiendo un capítulo especial para la igualdad de género y que obviamente también reglamente la no discriminación y la no violencia de género dentro del ámbito laboral docente universitario. Y también estamos discutiendo otro capítulo especial a partir de esta pandemia que tenga que ver con la labor docente en las clases virtuales, que si lo buscan van a ver que es muy poco lo que dice el convenio colectivo de trabajo sobre las mismas, dado que el convenio está dirigido principalmente a las clases presenciales, teniendo en cuenta esta particularidad que le decía al principio, que todos los trabajadores docentes universitarios hacemos parte de nuestro trabajo en nuestras casas o de manera remota. Así que, bueno, yo para no extendernos demasiado y que esto sea demasiado aburrido, simplemente decirle que me parece que el proceso de construcción del colectivo como trabajadores de docentes universitarios es algo que está en debate, es algo que está llevándose adelante día a día. Creo que nadie tiene la verdad, hay una pluralidad de ideas y bienvenido ese debate que se dé en la universidad como lugar donde hay distintas corrientes de pensamiento, obviamente hay distintas corrientes de pensamiento sindical, gremial, político, y eso es muy bueno para la construcción de este colectivo. Y bueno, convocarlos a todos para que cuando se alojen nuevamente en un hotel pongan soy docente universitario y que bueno, nos reconozcamos como lo que somos, como trabajadores docentes universitarios, con obligaciones, pero también con derechos, que hagamos cumplir nuestros derechos y bueno, que seamos siendo orgullosos de nuestra Universidad de Buenos Aires y que en estos momentos tan difíciles mantengamos este nivel de calidad y de inclusión social que tiene nuestra universidad pública y finalmente felicitarlos a cada uno de ustedes y de transmitirlo a todos los docentes de la Universidad de Buenos Aires el agradecimiento por todo el esfuerzo que venimos haciendo por sostener la calidad y la inclusión de nuestra universidad. Muchas gracias.